Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en la 70ª edición de la Seminci de Valladolid, donde vamos a estrenarnos yo me voy a estrenar en las entrevistas con el equipo de Subsuelo, que es una de las películas que compite por la Espiga de Oro este año. Están con nosotros el director y guionista Fernando Franco, bienvenido. Gracias. Julia Martínez, su primera película, y ojo, mi nuevo personaje. Y también está con nosotros Diego Garisa, que ya había hecho otros personajes, pero este es como también su primer protagonista. Voy a empezar con vosotros. ¿Qué se siente al estar aquí en Valladolid, hablando con la prensa, estar a punto de ir a la premiere de la película? ¿Cómo lo estáis viviendo? Nerviosa, la verdad. O sea, mucha emoción, pero muchos nervios. Un poco disociados, yo Un creo, porque poquito, esto sí. yo se lo estaba comentando a tus compañeros, que os veo mucho desde mi casa, de como de, claro, hablando con gente pues importante de esta industria y de repente estar como nosotros colocados aquí es como un poco extraño, ¿no? Como un poco show de Truman, Un poco ¿sabes? sueño, sí. Sí, pero a la vez está siendo precioso. Teníamos muchas ganas ya de compartir la peli porque la rodamos ya hace un año y a ver, no sé, a ver qué pasa con ella, no sé, a ver cómo la reciben. Fernando, es tu cuarta película, tu primer thriller, tu primera adaptación de una novela. ¿Qué es Subsuelo para ti ahora mismo, en este punto de tu carrera? Eh, Bueno, en realidad la segunda adaptación, porque Morir era una adaptación de Arthur Schnitzler, el autor Mm, austríaco, una adaptación lapsus. también bastante libre. eh, y Subsuelo para mí, pues bueno, fundamentalmente tenía ganas de hacer una incursión en el género, porque siempre me ha gustado y me ha interesado. Y bueno, cuando leí la novela de Marcelo, vi que ahí había como temas que me interesaba tocar y desde una perspectiva, en ese caso de novela negra, muy novela negra, pero bueno, veía, digamos, la posibilidad de trasladarlo eso como algo de género, como thriller, y bueno, probar cosas que no había hecho nunca antes, como que igual son muy básicas, pero yo no había utilizado nunca música en una película, por ejemplo. Todas mis películas siempre han tenido una estructura lineal, entonces aquí como que quería trabajar un poco con la ruptura del tiempo. Eh, bueno, es como, yo cada película me la tomo también como un aprendizaje, entonces pues como otra, otro cursito más que me he hecho, ¿no? Tú tienes una carrera como director y como guionista y tienes una carrera como montador. De alguna forma, adaptar una novela es como montar una película de otro cineasta. Tienes un material y tienes que darle forma. ¿Cuál era el reto aquí en Subsuelo para ti? El reto fundamental para mí fue como trasladar, digamos, el planteamiento estructural de la película, perdón, de la novela, que es muy complejo. Digamos que hay un narrador súper omnisciente que mezcla los tiempos continuamente. Entonces lo primero que hice fue ponerla en orden, de alguna manera, ¿no? Hacer cómo era la historia cronológica y a partir de ahí empezar a trabajar intentando respetar ese espíritu que tiene como de ruptura de los tiempos y tal la novela a algo que funcionara a nivel cinematográfico. Julia, Diego, ¿cuál fue vuestra primera reacción al este guión que plantea una relación tan viciada, tan tóxica entre esos dos hermanos unidos por la tragedia? Yo lo primero que pensé fue que es lo mejor escrito que había recibido en mi corta carrera, Totalmente. la verdad, porque estaba todo en el texto y era como bastante como fácil imaginárselo, ¿no? Por lo menos, Y como... adictivo de leer, o sea, era Sí, como, porque claro, como tienes que seguir leyéndolo para entender el croquis, o sea, era como, no sé, yo me lo leí en una tarde, la verdad. sí, yo también. Y súper interesante de trabajar, o sea, al final es un pedazo de reto. Construirte algo muy lejos de ti, que por suerte muchas de estas cosas, pues la mayoría no las hemos vivido, ¿no? Y crear esa ficción, una ficción en la que estuviéramos cómodos, pues ha sido un reto muy guay, la verdad. Sí, y currar mucho desde otro lugar, porque no podíamos, o sea, teníamos que trabajar mucho de las sutilezas, desde los silencios, desde las cosas que no se dicen, desde las cosas que parece que no pasan, pero pasan, y generar todas esas atmósferas y todas esas sensaciones también ha sido como un cambio en el paradigma de abordar el trabajo actoral también. Para mí ha sido un descubrimiento, la verdad, y un aprendizaje. O sea, sí. Está lo que no pasa, pero pasa, y luego están que pasan muchas cosas en esta película. ¿Cómo se da forma, cómo se humaniza los extremos a los que llega Subsuelo? Que tampoco vamos a hacer spoilers porque la gente la tiene que descubrir en el cine. Pues yo creo que precisamente con esto, o sea, rellenando, o sea, teniendo presente
que esa humanidad existe por sí sola, ¿no? O sea, que estos personajes, a pesar de que sea un thriller de género, pues son humanos y que todas las acciones que van llevando, ¿no? Y todas las circunstancias que van ocurriendo están sostenidas por su emocionalidad, que esa que, aunque esté contenida, se ve siempre, ¿no? O sea, yo creo que elaborar, pues, el amor también que había entre ellos, o sea, elaborar como también toda la luz, ¿no? Que luego tapa la oscuridad. Sí, justo, y como Fernando nos insistía mucho en como hacer reales los dolores y las angustias y las cosas que están pasando a los personajes en el texto, que no nos hiciéramos como un poco como pajas con lo que había pasado antes o en otras vidas, sino como qué hay aquí y entre en los vínculos en esta familia, qué les pasa, qué cuchillos se están como lanzando sin darse cuenta, que arrastran de cosas que les faltan por decirse o simplemente por abrazarse o cuáles son sus carencias, o sea, sí, como en la propia familia está todo. O sea, para mí como el trabajo era ese, como que cada uno estuviera ahí conectado a lo que me falta de ti, a lo que me gustaría que me dijeras y no me has dicho, a lo que me gustaría que hubieras hecho y no has hecho, y todo eso iba ahí, ¿no? Haciendo la amalgama que está todo el rato en la película. ¿Y cómo fue esa búsqueda por parte de esos hermanos, esos mellizos que están en el centro de la película, que no pueden fallar? Para ti, ¿qué es lo que estabas buscando y qué viste en Julia y en Diego? Bueno, yo siempre lo digo, que yo siempre trabajo con las mismas directoras de casting, con Arantxa Vélez y con Paula Cámara. Nos entendemos muy bien y digamos que la premisa siempre es como encontrar a buenos actores, actrices para lo que queremos hacer. A mí no me importa tanto que sean rostros más vistos, menos vistos, sino que funcionen para lo que necesitamos. Entonces hicimos una búsqueda bastante intensiva, vimos a muchísima gente, se presentó mucha gente a un casting abierto que planteamos y, y aparecieron Julia y Diego, ¿no? Y ya ahí notas algo, ¿no? O sea, estás viendo a mucha gente y de repente cuando aparecieron ellos dos por separado, aunque curiosamente comparten representantes y se conocían de antes, pero claro, yo los conocí por separado y de repente ves que ahí hay algo. Ya simplemente como un actor, una actriz plantea una prueba en el sentido de irse de lo más obvio hacia un sitio quizás que no es tan explorado. Igual has visto un montón de gente hacer la prueba y todo el mundo tira los mismos recursos. Era fácil, por ejemplo, en el personaje Fabián, irse a algo como muy del mal, digamos, más un Joker o no sé qué, y de repente aparece Diego y plantea una cosa como que ves que está buscando dónde está la herida de este personaje, dónde están las carencias y todo eso. Con Julia igual, o sea, ahí de repente ya haces como un match y dices, bueno, ojo con estos dos, ¿no? Y seguimos haciendo pruebas, las pruebas que hacemos son largas y luego los cruzamos, ¿no? De alguna manera ellos con otras opciones y tal, y al final acaban como imponiéndose porque son muy buenos. Yo estoy muy feliz de que aparecieran, la verdad. Cuando hablamos de thriller, generalmente la cabeza se te va a otro lugar, pero esta es una película íntima, psicológica, que no tiene muchos decorados tampoco y que es muy el tete a tete de los actores. ¿Cómo fue el planteamiento? Porque luego, después de ver la película y pensarla, dices, de alguna forma, la propuesta tiene algo de teatral, pero no en lo cinematográfico, no en la película, no en cómo está hecha. ¿Cómo fue esta declaración de querer hacer algo distinto, aunque tuviera también unos medios pequeños, igual como otras de tus películas, pero que se sintiera más grande al mismo tiempo? Sí, bueno, en el fondo, o sea, a mí me interesa, o sea, me interesaba hacer un thriller como a la luz del día, como con pocos elementos, utilizando algunos elementos del género, pero igual no los más pirotécnicos, ¿no? Y, o sea, salvando las distancias, obviamente, pues no es que me esté comparando, pero me interesan mucho, por ejemplo, el cine Polanski, o unas pelis como El fotógrafo del miedo, o algunos Hitchcock y tal, que con muy poquitos elementos consigues como generar una atmósfera, una tensión y lo que decías, ¿no? Un retrato psicológico también de los personajes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en un trabajo también de ir decapando e ir depurando, ¿no? Y que el guión no hubiese como elementos accesorios, ¿no? Sino ir un poco a la esencia, que al final es concentrar a estos personajes en una casa y intentar hacer un retrato de la familia un poco desde debajo, ¿no?
vienes de una película más luminosa como es La consagración de la primavera, nos vamos a otro extremo mucho sí, a un extremo básicamente. Quería preguntarte porque ya en la presentación de la película, cuando se introduce el personaje de Diego, ya se cuenta que hay un elemento como discordante, que no es algo que solo viene de la tragedia. Esa aproximación al mal, ¿cómo querías jugar con ella? O la idea del mal. A mí me interesa mucho la idea del el mal en contacto con lo cotidiano, digamos, no el mal como de retratar a un personaje súper maligno, pero desde sino como, bueno, la maldad es algo con lo que convivimos y a veces no somos tan conscientes, ¿no? O sea, a mí siempre me ha interesado mucho cómo son los personajes en función de con quién están. Cómo un personaje se comporta de una manera, por ejemplo, en el caso del personaje de Eva, creo que en este caso es cómo es ella con Ramón, cómo es ella con su hermano, cómo es ella con su madre. Y bueno, fundamentalmente de ahí, ¿no? Y cómo, por ejemplo, este personaje de Fabián, que es de alguna manera el que encarna esa maldad, por decirlo de alguna manera, bueno, pues un chaval que en su relación con su madre, pues todo fluye y todo bien, ¿no? Pero me interesa, por ejemplo, en ese momento en el arranque, cómo se comporta de una determinada manera y cuando Eva desaparece se comporta de otra manera con este otro chico que interpreta Izan Escamilla, ¿no? Entonces, bueno, me interesa eso fundamentalmente. Para vosotros, ¿cuál fue el momento más desafiante y al mismo tiempo el que más habéis disfrutado como actores en esta vuestra primera película, como protagonistas, además? Yo los planos secuencia se los agradezco mucho a Fernando porque hay algo muy teatral en un plano secuencia y que te deja mucho explorar y tener una evolución cronológica que a veces en el cine cuando están tan cortados y vas tan en descronología y ruedas, por ejemplo, al principio el final y luego, quiero decir que tienes que entrar desde otro sitio. Sin embargo, en un plano secuencia vas pasando por las cosas desde un sitio más orgánico, siento, y vas como encontrándolas ahí en presente. Y yo eso se lo agradezco infinito porque lo disfrutamos mucho dentro de todo la complejidad técnica que tenían. ¿Y la más difícil? Es que no lo sé, o sea, eso tiene su complejidad también, ¿no? Como el sostener y el seguir proponiendo dentro de la repetición de un plano secuencia, ¿no? Y el mantenerlo vivo creo que tiene su propia dificultad, pero es verdad que creo que yo también es de lo que más he disfrutado, ¿no? Como de poder, sí, como en Te el dejas teatro, ser. ¿no? Sales y justo, y te dejas ser. Mm. Y lo más difícil, antes hablábamos de lo de la pelea. Bueno, sí, Hay un momento, hoy, bueno, el final. solo diré que 7 de hay noviembre en hay un cines. momento de confrontación. Sí, De confrontación de mellizos Sí. que nos costó mucho, especialmente porque era muy técnico, pero a la vez tenía toda la carga emocional de la película Eso ahí es. estallada, todo lo que no pasa y se va como guardando durante la peli, ahora de repente Sí. sucede y con una cosa muy técnica en la que teníamos que estar muy pendiente, muy física. Entonces de repente mezclar esos dos planos. Y que puede tener muchos matices distintos y medirlo. En forma y fondo, Fernando, tú has hecho películas complejas que no se estaban haciendo en el cine aquí en España. ¿En qué punto estás ahora? Ahora, después de hacer esta película, ¿dónde te sitúa? Porque además he visto que ya está fechada tu siguiente película, La Luz, con Alberto San Juan, con Disney, que además he dicho, uy, Fernando Franco, Disney, interesante. ¿Qué nos puedes contar de esa película y en general de cómo te ves tú ahora mismo en tu carrera como cineasta? Bueno, me veo como un privilegiado, la verdad, porque estoy pudiendo hacer el cine que me gusta y eso ya me parece que es un privilegio. Y probando cosas, ¿no? O sea, disfrutando. La luz está rodada ya, estamos montando sonido de la película y también estoy muy contento. También tiene algo de thriller, pero no, tampoco estamos contando mucho de la película todavía, pero bueno, sí, me considero muy afortunado también de poder trabajar con la gente con la que estoy trabajando, ¿no? Tanto, por ejemplo, haber trabajado con Diego y con Julia en esta película, a mí me pareció un regalo y lo he disfrutado un montón. En esta, en La Luz, he trabajado con un reparto como bastante impresionante, que estoy feliz, y también sobre todo también, o sea, no pero con productores que me están permitiendo hacer lo que quiero y sin cortarme las alas de alguna manera, entonces me considero feliz y privilegiado fundamentalmente.
¿Habéis visto ya la película? Dos Sí. veces ya, sí. ¿Y cómo fue verse en Subsuelo? Pues un trance, un viaje, un viaje. La primera, a mí me pasó que no terminas como de entrar en el viaje que propone la peli porque te ves a ti todo el rato haciendo cosas un poco extrañas porque desde luego hay como mucha construcción de personaje. Y la segunda vez me gustó mucho y ya entré mucho en la angustia y en el género y había cosas incluso que tenía que seguir ordenando. O sea, hice el trabajo del espectador de ordenar los tiempos porque en el guión tampoco estaban como están luego montados. Entonces nosotros rodamos una cosa y leímos una cosa y teníamos como un esquema y de repente la peli es otro. Entonces, sí, bueno, me resulta muy estimulante porque es una peli que te mantiene muy activo como espectador. Justo, yo fui espectadora la tercera vez. La primera, o sea, me da mucha vergüenza, quería desaparecer porque verse es muy fuerte y verse haciendo algo tan grande es muy fuerte. Y luego ya te das cuenta de que la gente no solo te ve a ti, que estás haciendo una peli increíble y empiezas a apreciar el trabajo de los demás. Y claro, y no solo estás preocupado de por qué he hecho esto, lo he hecho bien, lo he hecho mal, ¿no? Y ahora mismo me encanta la peli, ahora que la puedo ver. Hoy la volveréis a ver aquí en el Teatro Calderón en Seminci. Que lo disfrutéis y que vaya muy bien el estreno el 7 de noviembre y todo lo que pasa con la película. Genial, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas Seguimos gracias. aquí con más entrevistas en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C. Gracias.